Voy a hacer una explicación de algunos puntos del taller que debía entregar el día 4 de mayo. Entre esos tenemos los siguientes ejercicios. Aquí en la actividad 4 decía claramente: escriba una oración que represente cada expresión algebraica. Entonces me voy a referir al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 tenemos la expresión 3x al cuadrado menos y al cuadrado. Como dice claramente el ejercicio, debe escribir la oración que representa esa expresión algebraica. Entonces la oración sería el triple o 3 veces, porque se está multiplicando por 3. ¿Qué se está multiplicando por 3? Todo lo que está en el paréntesis. ¿Y qué es lo del paréntesis? Es la diferencia. Entonces el triple de la diferencia, ¿la diferencia de qué? De dos cantidades. La x y la y nos representan dos cantidades. Entonces esas dos cantidades, cada una de ellas está elevada al cuadrado. Entonces de la diferencia de los cuadrados de dos números o cantidades. Pues ahí tenemos la frase. En la actividad 6 nos piden completar la tabla escribiendo las partes de cada expresión algebraica. Entonces voy a referirme a dos ejercicios cualquiera de acá de la tabla. Por ejemplo, tenemos la expresión algebraica 2x menos 4. En esta expresión algebraica vemos que hay dos términos bien definidos. Entonces el número de términos es 2, porque aquí vemos claramente que el menos separa la expresión 2x del 4. Entonces tenemos dos términos. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son los números, en este caso 2 y 4. Aunque generalmente al coeficiente se le agrega el signo que tiene. Bueno, los signos y los números. Entonces, los signos serían: el primer término tiene signo positivo, que es el que está acompañando el 2. Cuando no se ve nada, se supone que es un signo positivo. Y en el caso del segundo término, el signo sería menos del 4, o sea, menos 4, realmente. ¿Cuáles son las variables? Las variables son las letras, es decir, la parte literal. La única que aparece es la x. Y los exponentes, entonces tenemos lo siguiente. El de la x, cuando no se ve nada, el exponente es 1. Entonces, en este caso, el exponente de la x es 1. En el caso de que aparezca un número solo, vamos a decir que el exponente es 0, porque como aquí no hay letra, entonces se supone que el exponente es 0. Entonces de la x es 1 y del término independiente la variable no aparece, luego el exponente es 0. En la expresión algebraica 6x a la 4 menos 5x al cubo más x al cuadrado
más 4x más 9, vemos que tiene, ¿cuántos términos? 1. Recuerden que los signos menos o más son los que nos separan término de otro término. Un término de otro término. Entonces tendríamos un término, 6x a la 4, segundo menos 5x al cubo, tercero x al cuadrado, cuarto 4x y quinto 9. Entonces esta expresión algebraica tiene 5 términos. ¿Cuáles son los coeficientes? Entonces los coeficientes son los números. Entonces tenemos que los coeficientes son 6 menos 5. Cuando aparece una variable sola, como esta x al cuadrado, que no se ve ningún número por detrás o que lo antecede, vamos a suponer siempre que el coeficiente es 1, porque en este caso además está positivo, entonces 1 positivo. 4 y 9. Esos serían los coeficientes. ¿Cuál es la variable o parte literal? La parte literal o variable es x. ¿Y cuáles son los exponentes que intervienen? Entonces, los exponentes son, del primer término es 4, del segundo término es 3, del tercer término es 2, el exponente del cuarto término es 1 y el del término independiente acá, el exponente es 0, para que no hay variable, entonces 0. En la actividad número 7 dice, teniendo en cuenta los datos de la tabla, escriba la expresión algebraica que se forma en cada fila. Me voy a referir al que está en la segunda línea. Tiene 3 términos, los coeficientes deben ser 1 menos 3, 2, las variables a, b, c y los exponentes 1, 2, 1. Entonces, me dicen, escriba una expresión algebraica que tenga 3 términos, que los coeficientes sean 1, menos 3 y 2, que las variables que intervengan sean a, b y c, y que los exponentes respectivamente sean 1, 2 y 1. Entonces yo empiezo. Primer coeficiente es 1 y la primera variable es a. Entonces sería 1a. Cuando es 1 no es necesario escribirlo. Entonces 1a. El segundo término tiene coeficiente menos 3. Entonces menos 3 y la variable es b. Entonces menos 3b. Y el tercer coeficiente es 2 con la variable c. 2c. Pero los exponentes deben ser 1, 2 y 1 respectivamente. Entonces el exponente de a es 1, no es necesario escribirlo, pero aquí lo voy a indicar. El segundo exponente de la segunda variable es 2, entonces le pongo 2 acá, y el tercer exponente es 1. Es decir, que la expresión se puede escribir de esta manera, pero ya sabemos que cuando los exponentes son 1 no son necesario escribirlo, entonces nos podemos dejar a menos 3b al cuadrado más 2c. En la actividad 8 dice, escriba la expresión algebraica de cada personaje. Miremos el caso de la niña. Tiene 3 letras, los exponentes son números impares y la parte numérica es un número irracional. Entonces, una expresión que tenga 3 letras, pero ojo con esto, un número irracional. ¿Cuáles son números irracionales? Entonces, números irracionales, por ejemplo, las raíces. Yo puedo escribir raíz cuadrada de 2. Debe tener 3 letras. Pueden ser A, puede ser M, puede ser X, ¿cierto? Y los exponentes sean impares. Entonces yo puedo dejar a este 1. 1 no lo escribo porque es 1, 1 es impar.
m puede ser otro impar, o sea, por ejemplo 3, y x puede ser 7. Son exponentes impares. El de la A es 1, el de la m es 3 y el de la x es 7. Y ahí hemos cumplido con las condiciones que nos pone. Tiene 3 letras, los exponentes son números impares y la parte numérica es un número irracional. En la actividad 13 dice, escriba las expresiones pedidas. Me voy a referir al segundo. Trinomio en la variable m. Es decir, vamos a escribir una expresión algebraica que tenga tres términos, pero donde solo aparezca una variable que es la letra m. Entonces yo puedo escribir menos 5m al cubo más 2m a la 2 menos 5m, por ejemplo. Esto es un trinomio. Tiene tres términos, 1, 2 y 3. En la actividad 15 dice, lea los siguientes enunciados y elija la expresión que responde las siguientes preguntas. Me voy a referir al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio dice, si Z es la edad de mi hermana actualmente y la mía actualmente es el doble de su edad, cuando ella tenía 3 años menos, ¿qué expresión algebraica representa mi edad? Entonces, para esta situación, vamos a hacer el planteamiento. Vamos a suponer que Z es la edad de mi hermana. Yo en la actualidad yo tengo el doble de edad de mi hermana. Como tengo el doble de edad, sería 2Z, ¿sí? Mi edad, esta es mi edad, que representa el doble de la de mi hermana, el doble de la edad de mi hermana. ¿Listo? Bien, hace 3 años, pues mi hermana hace 3 años tenía Z menos 3 años. Si la edad actual es Z, le quito 3, entonces hace 3 años la edad de mi hermana es esta, ¿no? Es edad de mi hermana. Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Listo? Bien. Pero como me están preguntando es por la edad mía hace 3 años, si yo actualmente tengo 2Z, que es el doble de la de mi hermana actualmente, hace 3 años ¿cuánto tenía? Pues hace 3 años tenía 2Z menos 3. Porque están preguntando es la edad mía. Miremos el ejercicio. ¿Qué expresión algebraica representa mi edad hace 3 años? Entonces, vemos que es 2Z menos 3. Luego la respuesta correcta es la A, 2Z menos 3. En la actividad 17 dice así, el área de un cuadrado es L al cuadrado. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. El área del rectángulo es base por altura. Donde L es el lado del cuadrado, la B es la base y H es la altura del rectángulo. Bien, teniendo en cuenta la información anterior, halle la expresión algebraica que define el área de la parte coloreada en cada figura. Entonces, en este ejercicio me voy a referir al segundo punto. Entonces, en el segundo punto, vemos que el área coloreada es esta parte amarilla.
es decir, el área del círculo. Y el área del círculo, bueno, el área del círculo, pero quitándole el área de este rectángulo y el área de este cuadrado. Entonces, al área coloreada, que la voy a representar así, como AC, área coloreada, va a ser igual al área del círculo menos el área del cuadrado menos el área del rectángulo. Aquí también había podido dibujar acá un círculo. Entonces nos queda así. A ver, el área de la región sombreada o coloreada es igual al área del círculo menos el área del cuadrado menos el área del rectángulo. Entonces, el área coloreada es igual. El área del círculo es pi por radio al cuadrado menos el área del cuadrado, que es lado al cuadrado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado, pero como aquí el lado tiene medida z, entonces también lo puedo escribir así, como z al cuadrado. Entonces el área del cuadrado es z al cuadrado menos el área del rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. Pero acá, ¿cuál es la base? X. ¿Y cuál es la altura? Es Y. Entonces, menos X por Y. Entonces, la expresión algebraica solicitada es esta. En la actividad 18, el primer ejercicio nos pide lo siguiente. Nos pregunta lo siguiente. Antes de ser dividido, el siguiente cubo fue pintado por las 6 caras. Considerando ahora los cubos pequeños, ¿cuántos tienen solo una cara pintada? Entonces, como nos podemos dar cuenta acá, los que tienen una sola cara pintada serían estos cubos centrales. Es decir, aquí por este lado serían 1, 2, 3 y 4 cubos. Por este otro lado, pues los mismos 4 cubos. O sea, 4 cubos también. Aquí están los 4 cubos. 1, 2, 3 y 4. Como el cubo tiene 6 caras, aquí estamos viendo nomás 3 caras del cubo. Entonces hay 4 por arriba también, 4 por debajo, 4 por la izquierda y 4 por detrás. Son 6 caras. Entonces, 6 caras por 4 cubos que tienen solamente una cara pintada nos da un total de 24 cubos con una sola cara pintada. Esta sería la respuesta de este primer ejercicio. En el segundo punto de la actividad 18 dice, en un campeonato de béisbol se inscribieron 5 equipos. 5 equipos. Durante la competencia, cada uno de los 5 equipos debe jugar exactamente 3 partidos con cada uno de los otros equipos. Es decir, que son 5 equipos por 3, porque cada uno de los 5 debe jugar exactamente 3 partidos. Aquí lo dice claramente, ¿cierto? ¿Cuál es el número total de partidos que deben jugar? Entonces, 5 equipos por 3 juegos cada uno, con cada uno de los 4 equipos que hay. Entonces tendríamos 5 por 3 por 4, para un total de 60 partidos. Pero si el equipo 1 juega con el equipo 2,
el equipo 2 y el equipo 1 hacen parte del mismo juego, es decir que aquí estaríamos duplicando el número de juegos. Entonces a este total lo dividimos entre 2 y eso nos da un total de 30 juegos. ¿Por qué? Repito, decir que el equipo A juega con el equipo B, A se enfrenta a B, es lo mismo que decir que B se enfrenta a A. Entonces estaríamos contando dos veces el mismo juego, por eso hay que dividirlo entre 2. Entonces el total de partidos que se juegan es de 30. Para el nuevo taller, entonces necesitamos comprender lo que significan términos semejantes. En álgebra, dos términos son semejantes si tienen la misma parte literal afectada por los mismos exponentes. Entonces voy a resumir acá. Igual parte literal, es decir, las mismas letras afectadas por los mismos exponentes. Entonces, cuando se les pregunte cuáles son términos semejantes, en este caso, cuáles son monomios semejantes, entonces vamos a mirar lo siguiente. Monomios semejantes. Si yo tengo aquí en este primer monomio que la parte literal es x al cuadrado y, o sea, la parte literal es xy, pero los exponentes son, de la x es 2, de la y es 1. Entonces debo mirar qué otro monomio tiene la misma parte literal, tiene x y y, pero deben tener los mismos exponentes, tanto la x como la y. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen xy, pero no todos tienen el mismo exponente. Entonces, por ejemplo, acá veo que hay un término que tiene, a pesar de que tiene otro coeficiente, tiene la misma parte literal y los exponentes están iguales. De la x es 2 y de la y es 1. Luego, el primer término que está acá es semejante con el último término de esta lista. ¿Listo? Les voy a ayudar con otro. Aquí tenemos la expresión menos 2xy. Busquemos otro término que tenga las mismas letras, pero que las letras tengan los mismos exponentes. Entonces vemos que acá hay un monomio que tiene coeficiente 1 y las letras son x y y los exponentes 1 y 1. De la x es 1, de la y es 1. Luego estos dos son monomios semejantes. Y por acá arriba vemos otro. 4 quintos es el coeficiente y tiene la parte literal xy con exponentes 1 y 1. O sea que estos tres son semejantes. En el anterior nos falta indicar uno que es semejante a los primeros. 7 cuartos x al cuadrado y tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Bueno, ustedes señalan el otro que hace falta. Bien, el siguiente concepto que vamos a explicar es el grado absoluto de un monomio. Bien, el grado absoluto de un monomio es la suma de todos los exponentes de las variables. Entonces, miremoslo voy a explicarlo con el ejemplo que aparece allí. 3m a la 5 n al cuadrado p. Esto es un solo término o una sola expresión algebraica, un solo término, un monomio.
Entonces, miremos cuál es la suma de los exponentes de las variables. Entonces, la primera variable m tiene exponente 5. La segunda variable, que es 2, tiene exponente 2. Y la tercera variable, que es p, pues no se le ve nada, pero ya dijimos que cuando no se vea nada, el exponente es 1. Luego la suma da 5 más 2 más 1 igual a 8. En este caso decimos, y lo podemos abreviar de esta manera, el grado, g de grado, absoluto del término es igual a 8. Miremos otro ejemplo. Vamos a suponer que la expresión es 1/2 de x, y a la 2, z. Entonces nos dicen cuál es el grado absoluto de este término algebraico. Entonces nos fijamos en los exponentes de las variables. El exponente de la x es 1, el exponente de la y es 2 y el exponente de la z es 1. Sumamos estos exponentes y nos queda 1 más 2 más 1 igual a 4. Entonces, el grado absoluto de este término es 4. Un nuevo concepto. Monomios homogéneos. Dos monomios son homogéneos si tienen el mismo grado absoluto. Entonces aquí voy a explicar este ejemplo. El monomio 3a al cuadrado b al cubo c, ¿qué grado absoluto tiene? Entonces recordemos, sumamos los exponentes. 2 más 3, 5, y el exponente de la c es 1. Entonces el grado absoluto es 6. Ahora, en el monomio menos a b al cuadrado c al cubo, ¿cuál es el grado absoluto? El exponente de la a es 1, el de la b es 2 y el de la c es 3. Sumamos los exponentes, 1 más 2, 3 más 3, 6. Grado absoluto es 6. Como tienen el mismo grado absoluto, entonces los monomios 3a al cuadrado b al cubo c y menos ab al cuadrado c al cubo se dice son homogéneos. Otro concepto. Grado relativo. Es el grado de un monomio respecto a una variable. Ejemplo. Si tengo el monomio 27 a b al cubo, entonces podemos hallar el grado relativo respecto a la variable a. Entonces lo voy a representar de esta manera. Grado G, R, grado relativo. Y puedo escribir aquí entre paréntesis con respecto a qué variable lo voy a hallar. Respecto a la variable a. Entonces, el grado relativo respecto a A, entonces, ¿qué exponente tiene la A? El exponente de la A es 1. Ahora, el grado relativo respecto a la variable B es el exponente que tenga B, que en este caso es 3. Y el tema que vimos anteriormente es grado absoluto, no confundirlo con esto. Grado absoluto sí sería la suma de los exponentes de las variables. 1 de la A y 3 de la B, entonces tendríamos que el grado absoluto es 4. Pero acá, en el grado relativo,
vamos a hallar o a escribir los exponentes con respecto a cada una de las letras que aparezcan en el término. Miremos otro ejemplo. Si tengo el monomio menos 7m al cuadrado x al cubo y z a la 4, esto es un monomio, entonces me dicen, halle el grado relativo respecto a la variable m. Entonces, el grado relativo respecto a la m es mirar qué exponente tiene la m. Entonces, respecto a la m, el grado relativo es 2. ¿Cuál es el grado relativo respecto a la x? Respecto a la x, el grado relativo es 3. Y respecto a la z, el grado relativo respecto a la variable z es 4, el exponente de cada una de estas variables. Ahora, si me preguntaran cuál es el grado absoluto, de una vez, utilizando el concepto anterior, entonces recordemos que el grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables. En este caso sería 2 más 3 más 4. Sería 9. Entonces el grado absoluto del término es 9. Ahora miremos lo que es el grado absoluto de un polinomio. El grado absoluto de un polinomio es el mayor de los grados de los términos que contiene el polinomio. Miremos un ejemplo. En el polinomio 2x a la 4y menos 3xy a la 5 más x a la 6y a la 2. Como podemos ver, este polinomio tiene tres términos. El primer término, 2x a la 4y, ¿qué grado absoluto tiene? Grado absoluto, recordemos que es la suma de los exponentes de las variables. Entonces aquí el exponente de la x es 4 y el de la y es 1. 4 más 1, 5. Entonces el primer término tiene grado absoluto 5. El segundo término, menos 3xy a la 5, tiene la x exponente 1 y la y exponente 5. Luego el grado absoluto del segundo término es 1 más 5 es 6. Y el tercer término, la x tiene exponente 6 y la y tiene exponente 2. Luego el grado absoluto del tercer término es 6 más 2, 8. Entonces miramos cuál de estos términos tiene mayor grado absoluto. El que tiene mayor grado absoluto es este último término, porque la suma de los exponentes dio 8. Entonces decimos que el grado absoluto del polinomio es 8. Es 8. Miremos otro concepto. ¿Qué es un polinomio completo? Un polinomio completo tiene todos los términos, desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Recordemos que el término independiente es aquel que no tiene variable o el que no está acompañado por ninguna letra. Miremos un ejemplo. Voy a escribir 5x a la 4 menos 1/2 x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces, como podemos ver, este polinomio tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos.
el término independiente es 1 y el término que tiene mayor grado, en este caso es el primer término porque el exponente de la x es 4. Entonces vemos que este es un polinomio completo porque el mayor exponente es x a la 4, está x a la 3, está x a la 2, está x a la 1 y está el término independiente. Entonces se dice que este es un polinomio completo de grado 4. Completo de grado 4. Miremos la siguiente situación, es decir, otro ejemplo. Si yo escribo 6m a la 4 menos 2m a la 2 menos 5m más 8, entonces vemos que este polinomio tiene cuatro términos, pero no es un polinomio completo. ¿Por qué? Porque el término independiente es 8, el grado es 4, es el mayor exponente, pero no hay un término que tenga o que contenga m a la 3. Entonces, este es un polinomio incompleto. Porque no tiene término en m al cubo. Entonces, para que sea completo, deberíamos agregarle un término que contenga m a la 3. Entonces puede ser 6m a la 4 menos 10m a la 3, bueno, el número que usted quiera, pero ya aparece aquí la expresión m a la 3, menos 2m a la 2 menos 5m más 8. Agregamos este término y ya se volvió un polinomio completo. Este sí es un polinomio completo. Bien. Vamos a mirar ahora cómo se ordena un polinomio. Los polinomios se pueden organizar u ordenar de dos maneras. De manera ascendente, que quiere decir de menor a mayor, o de manera descendente. De mayor a menor. Entonces, este ordenamiento lo vamos a hacer con relación a los exponentes de la variable o de la parte literal. Entonces, aquí tenemos dos casos. En el ejemplo C, que es uno de los ejercicios del taller, nos dan este polinomio, menos 2y a la 6 más 4y a la 2, menos 3y a la 5 más y, menos 7y a la 4 más y a la 3 más 1. Entonces nos dicen, ordenar de manera ascendente. Entonces, del menor exponente, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El menor exponente se supone, de la y, la variable es y, se supone que es 1, pero como hay un término que no tiene y, entonces vamos a empezar por ese término que no tiene variable, que recibe el nombre de término independiente. Entonces sería 1 el primer término. Luego el término que tiene exponente 1, entonces sería más y. Luego el término que tiene exponente 2, más 4y al cuadrado. Más 4y al cuadrado. Luego el exponente 3, más y al cubo. Menos el que tenga el exponente y a la 4, entonces menos 7y a la 4, menos 7y a la 4.
Luego el que tiene exponente 5, que sería menos 3y a la 5. El que tiene exponente 6, el término que tiene exponente 6, menos 2y a la 6. Menos 2y a la 6. Y contemos. 7 términos que aquí deben estar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Ahí quedó el polinomio organizado de manera ascendente. Ahora, si nos hubieran dicho ordenar de manera descendente, entonces hubiéramos empezado por el que tiene mayor exponente. El de mayor exponente, el término que tiene mayor exponente es menos 2y a la 6, entonces menos 2y a la 6, luego seguiría menos 3y a la 5, luego menos 7y a la 4, más y al cubo. Observe que el grado del exponente va disminuyendo. Luego el término que tiene y a la 2, que es 4y a la 2, más y, más 1. Entonces, arriba lo vemos organizado de manera ascendente y en la parte inferior está organizado de manera descendente. De cualquiera de las dos formas es válida la presentación del polinomio. Bien. Vamos a ver ahora lo que es el valor numérico de una expresión algebraica. Se dice que el valor numérico de una expresión algebraica es el valor que asume esta cuando a las variables se le asignan determinados valores. Ejemplo. Vamos a suponer que nos dan la expresión algebraica 2n menos 8. ¿Sí? Entonces tenemos la expresión algebraica 2n menos 8. Y nos dicen que si n vale 15, o sea, si n es igual a 15, ¿cuál es el valor numérico de esta expresión algebraica? Entonces, muy simple. Entonces, reemplazamos la n por el valor que toma en este caso. En este caso vale 15, nos están diciendo cuánto vale n. Entonces escribimos la expresión de la siguiente manera. 2 por, en lugar de escribir la n, escribo el 15. 2 por 15 y luego viene menos 8. Efectuamos 2 por 15, primero el producto, 2 por 15, 30. 30 menos 8 y eso nos da 22. Luego, el valor numérico de la expresión es 22. Esta expresión vale 22 cuando n toma el valor de 15. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Digamos que vamos a hallar el valor numérico de la expresión. Miremos por aquí más abajo en el taller, miremos una aquí del taller. 28 menos la B. 28 menos 2m con m igual a 7. Entonces escribimos 28 menos 2m con m igual a 7. Entonces usted reemplaza, dice 28 menos 2m es igual a 28 menos 2, como si estuviera escribiendo lo mismo, pero en lugar de escribir la m, escribimos el valor, que en este caso es 7. Entonces resolvemos. Igual, escribo 28 menos 2 por 7. Primero el producto, 2 por 7, 14. 28 menos 14 es igual a 14. Luego el valor numérico de la expresión es 14. Miremos otro ejemplo. Miremos el caso A. Dice 5x más 12 con x igual a 2,5. 5x más 12
con x igual a 2,5. Entonces reemplazamos. Esto será igual, voy a escribirlo aquí de una vez debajo, a 5 por x, pero x vale 2,5. 2,5 más 12. Primero efectuamos el producto, entonces recordemos cómo se multiplica 2,5 por 5. 5 por 5, 25, 5 por 2, 10 y 2, 12. Contamos las cifras decimales que hay una sola, entonces nos da 12,5. Entonces aquí nos daría 12,5. 5 por 2,5 es 12,5 más 12. Entonces le sumamos 12 a esto y nos da, acomodamos aquí las cifras, 5 bajo la coma, 4 y 2. Total 24,5. Y este sería el valor numérico de esa expresión. Bueno, vamos a resolver otros ejercicios de valor absoluto. Digamos lo siguiente, hallar el valor numérico, hallar el valor numérico de, entonces vamos a hacer aquí un primer ejercicio, digamos, nos dicen x al cuadrado menos 5x más 6 con x igual a menos 3. Entonces, en este caso quiere decir que la x la vamos a reemplazar por el valor menos 3. Entonces esto será igual a, dice, x al cuadrado. Entonces, la x la voy a reemplazar por menos 3, pero como está elevado al cuadrado, entonces escribimos o encerramos esta cantidad al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, menos 5 por x que vale menos 3 más 6. Entonces, resolvemos las potencias primero y los productos. Entonces, menos 3 al cuadrado, recordemos que quiere decir que se debe multiplicar el menos 3 por sí mismo dos veces. Menos 3 por menos 3, menos por menos da más, 3 por 3 da 9. Es decir, menos 3 al cuadrado es 9. Ahora efectuamos aquí este producto. Menos 5 por menos 3, menos por menos da más. 5 por 3 es 15. Más 6, que viene de la primera expresión. Y sumamos. 9 más 15, 24 y 24 más 6 es 30. Luego el valor absoluto, el valor numérico de la expresión es 30, cuando x vale menos 3. Bueno, en uno de los ejercicios del taller que les propongo, dice, calcular el valor numérico de a más b más c sobre 2 menos a menos b más c sobre 5, si a vale un medio, b vale un tercio y c vale un quinto. Bien, entonces aquí vamos a empezar el desarrollo aquí a la izquierda, ponemos igual y vamos a hacer de una vez la raya de la fracción aquí al frente del igual. Entonces reemplazamos las letras por los valores dados. Nos dicen que a vale un medio, entonces aquí dice que en lugar de poner la a ponemos un medio, más b, pero b vale un tercio, entonces más un tercio más c, que vale un quinto, y todo eso dividido entre 2. Luego dice que hay que restarle, y hago otra rayita de fracción, a, que es un medio, menos b, que es un tercio, más c, que es un quinto, todo dividido entre 5. Entonces aquí hemos reemplazado por los números. Entonces debemos en primera instancia efectuar la suma de estas fracciones. ¿Cuánto da
un medio más un tercio más un quinto. Sacamos común denominador porque son fracciones heterogéneas. Entonces el común denominador, recordemos, aquí es 30, ¿no? Multiplicamos aquí los denominadores 30. 30, luego lo dividimos entre el primer denominador que es 2. 30 dividido entre 2 da 15 y el resultado lo multiplicamos por el de arriba que es 1. Entonces 30 dividido entre 2, 15 por 1 da 15. Más 30 dividido entre 3, 10 por 1 da 10. Más 30 dividido entre 5 da 6. Por 1 da 6. Luego esta suma es igual a 15 más 10, 25 y 6, 31 sobre 30, 31 treintavos. ¿Listo? Es decir, que en la primera fracción el numerador da 31 treintavos. Y eso dividido entre 2. Menos, ahora hacemos la operación que está en el numerador de la siguiente fracción. Vamos a hacerla aquí de una vez al lado. Un medio menos un tercio más un quinto. De manera similar, común denominador es 30. 30 dividido entre 2, 15 por 1, 15. La única diferencia es que aquí va un menos, entonces menos 30 dividido entre 3. 10 por 1 es 10, más 30 dividido entre 5, 6 por 1 es 6. 15 menos 10 da 5 más 6 da 11, ¿no? Entonces esto nos da 11 treintavos. Entonces menos, trazo la raya de la siguiente fracción, arriba nos dio 11 treintavos dividido entre 5 sobre 5. Entonces, en días pasados yo les explicaba que para dividir fracciones utilizamos esta regla. Podemos multiplicar los extremos y los medios. Y entonces esto nos daría 31 por 1, 31 y 30 por 2 da 60. Menos 11 por 1, 11 y 30 por 5, 150. Por último, efectuamos la resta indicada de estas dos fracciones. Una resta de dos fracciones heterogéneas. Entonces, sacamos común denominador. Hagámoslo aquí a este lado. El común denominador entre 60 y 150 lo vamos a hallar utilizando el concepto de descomposición en factores primo. Entonces, sacamos mitad. De 60 es 30, de 150 es 75, mitad nuevamente de 30 es 15, a 75 no le puedo sacar mitad, entonces lo bajo acá, ya no podemos seguir sacando mitad, entonces ahora tercera de 15 es 5, tercera de 75 es 25, sacamos quinta, quinta de 5 es 1 y quinta de 25 es 5 y nuevamente quinta de 5 es 1 y bajamos el 1. Entonces el común denominador se obtiene multiplicando estos números que están aquí a la derecha. 5 por 5, 25, 25 por 3, 75 por 2, 150 por 2, 300. Entonces, si multiplicamos todos estos números, nos da un total de 300, lo que quiere decir es que el común denominador acá es 300. 300 se divide entre el primer denominador que es 60 y eso nos da 5 y el resultado se multiplica por el de arriba. Entonces sería 5 por 31. Recuerden, acá se divide y el resultado se multiplica por el de arriba, ¿no? 30 dividido entre 60 da 5. 5 por 31 daría 5 por 1, 5. Y 5 por 3, 15. 155 menos
300 dividido entre 150 es 2. Aquí también se divide. 2 por 11, 22. Restamos y esto nos da 133 sobre 300. Y este sería el valor numérico de esta expresión algebraica inicial. 133/300. Bien. Bueno, y vamos a hacer un último ejercicio de valor numérico en el que nos dicen, halla el valor numérico de la expresión 4a más 10 sobre o dividido entre 3b menos 5 cuando a vale menos 3 y b vale 4. Entonces, procedemos, voy a escribir aquí nuevamente la expresión. Escribo 4a más 10 sobre 3b menos 5 igual. Vamos a reemplazar inicialmente la a por menos 3 y la b por 4. Entonces quedaría 4 por a, o sea 4 por menos 3 más 10 sobre 3b, pero b es igual a 4, o sea 3 por 4 menos 5. O sea que esto es igual a 4 por menos 3, arriba daría menos 12 más 10 sobre, recordemos, más por menos da menos, 4 por 3, 12, más 10 sobre 3 por 4, 12 menos 5. Menos 12 más 10, como tienen diferente signo, se halla la diferencia y se escribe el signo del que tiene mayor valor absoluto. Entonces en este caso sería menos 2 sobre 12 menos 5, que es 7. Entonces el valor numérico es menos 2 sobre 7, que también puede ser escrito así, menos 2 séptimos. Recuerden que el menos puede estar arriba, en la mitad o abajo. Menos 2 séptimos sería el valor numérico de esta expresión.